para el mundial, y ahora que veo a Rosy, la cosa está seria con estos australianos, ¿no es cierto? Pero confiamos que Honduras va para el mundial el año que viene. Sería una linda ocasión, ¿no es cierto? También queremos aprovechar para darle un feliz cumpleaños a nuestro hermano Esaú, que está más joven todavía. Cada año que pasa pues se va poniendo más joven. Me causa gracia porque mi esposa me mostró una foto y yo no podía creer que era él. Es más, no pude adivinar que era él. Muy distinto, muy distinto. Pero le damos gracias al Señor por un año más de vida a nuestro hermanito. La verdad que no solamente por él, pero a todos aquellos que cumplen años ahora en noviembre, que son muchos. Y es difícil estar siguiendo cuántos son, porque son muchos, pero damos gracias a Dios por cada uno. Vamos a estar en Juan capítulo 3, un pasaje muy conocido, sobre todo el versículo 16. Todos lo conocen de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos conocemos ese versículo, ¿no es cierto? En esta noche vamos a estar compartiendo lo que es la segunda parte que comenzamos en esta mañana en Juan 7:7. ¿Por qué es que el mundo odia a Jesús? ¿Por qué es que lo odia? Habíamos visto en la mañana un poquitito con respecto a el por qué. En esta noche vamos nuevamente a mirar por qué Jesús es tan rechazado en todas partes del mundo, a pesar de que el Evangelio es buenas noticias, de que es algo bueno para todos nosotros. Sin embargo, notamos de que queremos quitarlo del medio de todo, no queremos que sea partícipe en ninguna cosa. La razón por el tema que vamos a ver tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, que el Señor Jesús, a pesar que vino para traer cosas buenas, nos dice de que vino para traer espada, vino para traer división, disensión entre la familia. Y uno se empieza a preguntar si es que existe alguna contradicción en la palabra, porque se le llama el príncipe de paz en Isaías, se llama de que ha venido la paz que Él da, no es como el mundo la da. Y en varias ocasiones ustedes van a notar que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios quiere otorgar a todos paz. Ahora, si quiere otorgar paz, ¿cómo Jesús viene a decir que vino a traer espada y vino a traer disensión o división entre familiares, entre amistades o personas que conozcamos desde hace un tiempo, quizás en el trabajo? ¿Por qué todo esto? Bueno, una de las cosas que tenemos que observar es lo siguiente. Así como existe el bien, sabemos, sin lugar a dudas, de que existe el mal. Si existe el bien, entonces sabemos lo que la Biblia dice con respecto de Dios, su naturaleza, que Dios es amor, pero también la palabra de Dios nos dice de que es un Dios justo, Hemos visto que, por ejemplo, cada uno de nosotros, y quiero nada más que compartir con ustedes un punto, yo creo que es muy necesario que lo compartamos en la noche también por igual, es lo siguiente, para aquellos que no estuvieron en la mañana. Pero una pregunta: ¿quién nos enseñó a nosotros a mentir? ¿Quién nos enseñó a robar? ¿Acaso alguno de nosotros fuimos a una escuela para, esto es como tienes que mentir? Y no. Mentimos, y la pregunta que nos hacemos es lo siguiente: ¿está correcto mentir? ¿Está correcto robar? Y vamos a decir que no. Entonces, si una persona continúa mintiendo, ¿qué se tiene que hacer? Disciplina o algún tipo de castigo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que es algo malo. Entonces el asunto está con respecto a aquellos que digan, bueno, yo no soy tan malo. Y cuando decimos eso,
generalmente tendemos a compararnos con alguna persona. Yo no soy tan malo como fulanito, no soy tan mala como esta fulana. Tendemos a hacer eso, pero en sí, si todos hemos mentido, si todos en alguna ocasión, yo sé, y déjenme decirles que no tiene nada que ver con la cantidad, porque por ahí una persona dijo, bueno, yo nada más que le saqué 5 centavos a fulano de tal o a fulana, pero el asunto no es la cantidad, es el hecho, es el acto. Y entonces, como en algún momento dado hemos caído en eso, la pregunta está, ¿merecemos castigo sí o no? Ahora, hay algo que quiero compartirles, puedo repetir, y no está de más el poder decirles lo que vimos en la mañana de hoy, pero hay algo con respecto a una institución que enseña de leyes, una de las mejores aquí en Estados Unidos, el Centro Judicial de Enseñanza, dice lo siguiente, y quiero que ustedes presten atención a esto. Y lo voy a leer tal cual. Se basa en 3 preguntas. Número 1. ¿Quién decide hacer las reglas o las leyes? ¿Quién decide esto? ¿En manos de quién está? Segundo, ¿de dónde vienen estas leyes? ¿De dónde vienen? Y tercero, ¿qué pasa cuando quebrantamos las leyes? ¿Qué sucede cuando nosotros quebrantamos las leyes? En esta escuela, en esta universidad que enseña con respecto a las leyes y al estudio de la ley, tenemos que entender y enseñan de que las reglas, las leyes son reglas que unen a los ciudadanos que viven en una comunidad. Nos ayuda, las leyes nos ayudan. Las leyes protegen nuestra seguridad, nos protege, por ejemplo, de nuestros derechos como ciudadanos contra abusos, ya sea de otra persona, ya sea de alguna organización o compañía, y aún desde el mismo gobierno, estas leyes nos están tratando de proteger a nosotros como ciudadanos. Entonces, el asunto, si las leyes provienen de una rama judicial, aquellos tribunales que están dedicados a interpretar la ley para que sea justo para todos nosotros, hay un proceso que los tribunales usan que viene del latín, que es stare decisis o decisis. Stare decisis en latino significa dejar que la decisión sea sostenida o que se sostiene una decisión una vez determinada. Esto es algo muy, muy importante porque ellos lo que están tratando de decir es que la obediencia es un requisito de todos nosotros. Es un requisito el tener que seguir lo que son estas leyes una vez que han sido establecidas. Y entonces empezamos a notar que la palabra de Dios nos dice a nosotros de que en Isaías 33 y versículo 22, que este Dios es rey, este Dios es juez. Al decir que es juez, es el legislador, al decir que es el legislador, es Él el que establece las leyes, es Él el que establece los mandamientos, y por lo tanto, así como seguimos las leyes que nos dan nuestras autoridades, ya sea del Estado o de la nación, y tenemos que obedecer, entonces hay algo que necesitamos ver, es lo siguiente. Dios ya dio sus mandamientos, Dios ya dio aquellas leyes, la ley de Dios. Y al quebrantarla, mis hermanos, nos dice a nosotros de que por cuanto todos hemos pecado y necesitamos entonces pagar de alguna manera por haber ido en contra de los mandamientos de Dios, está establecido un día que Dios nos va a juzgar. Y entonces el asunto está, y ustedes se estarán preguntando por qué el mundo odia tanto al Señor Jesucristo. Bueno, hay algo que vamos a notar y que algunos de nosotros conocemos, como existe el bien, existe el mal, y al existir entonces el bien, Dios está expresando al ser humano las consecuencias de haber ido en contra de sus mandamientos. Nos lo explica. Entonces ahora aparece como está el mal. La palabra de Dios y sobre todo el Señor Jesucristo nos enseña la parábola o la historia del sembrador. ¿Se acuerdan ustedes? Sale el sembrador a sembrar, está tirando la semilla, está diciendo que está compartiendo la palabra.
Y hay algo interesante que Marcos dice que viene enseguida el diablo o Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones para que la gente no lo entienda. Ese es el trabajo del maligno. Él desea que no entendamos el Evangelio de nuestro Dios. Él desea que sigamos en el curso que nosotros estamos, en donde Pablo después dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento del ser humano para que no les resplandezca el Evangelio de gloria, el Evangelio de Cristo Jesús, la gloria de Cristo Jesús. Juan, el apóstol, por ejemplo, compartió que en el tiempo del fin, o en los últimos tiempos, se ha dado un inicio a lo que han surgido los anticristos. Cuando hablamos de anti, quiere decir en contra de Cristo Jesús. ¿Cuáles son aquellos? Son aquellos que niegan a Cristo. Son aquellos que no quieren seguir a Cristo Jesús. Y estamos viendo cómo el mundo se está regando, se está infiltrando el ataque del enemigo. Lo vemos en filosofías, lo vemos en religiones, lo vemos en cada rincón del planeta, mis hermanos, cómo hay lo que es un ataque agresivo. Fíjense ustedes, a mí me llama la atención que no hay tanto ataque hacia Mahoma, no hay tanto ataque hacia Buda, no hay tanto ataque hacia Confucio, en todas estas religiones, pero cuando se menciona el nombre de Cristo Jesús, produce una reacción en la gente. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esto? Cada vez, les digo, es peor. Las escuelas están siendo afectadas, las universidades han sido afectadas, los medios de comunicación han sido todos afectados. Y si a esto le agregamos las censuras que quieren imponer de que no hablemos más de Cristo, fíjense ustedes, de los años 50 para acá, no más oración en las escuelas, quitemos los 10 mandamientos, no queremos la palabra de Dios. Y lo interesante de todo es que uno va a un jurado y están diciendo quiten los 10 mandamientos de adelante de la Corte Suprema, pero sin embargo, cuando uno entra ahí, le hacen poner la mano sobre ¿qué? Sobre la Biblia. ¿Vas a decir la verdad y solamente la verdad? Sí. Bueno, entonces es un juramento. Fíjense ustedes la locura del ser humano de que queremos quitar a Dios, pero jura sobre la Biblia. ¿Por qué te hacen jurar sobre la Biblia? Pues están tratando de infundir un cierto temor. ¿No es cierto? Entonces, como estábamos diciendo, empezamos a ver que el ser humano está siendo confrontado con su verdadero problema. Todos nosotros hemos sido confrontados con nuestro problema. ¿Cuál es? El pecado. Tenemos acá a un hombre que se llama Nicodemo. Este Nicodemo, estaba mirando la historia y me llamó mucho la atención. Nicodemo era la tercera persona más rica en Israel en el tiempo de Jesús. La tercera más rica en los tiempos de Jesús. Y este Nicodemo viene para preguntarle ciertas cosas al Señor Jesucristo. Él déjeme decirle que es miembro de la Corte Suprema de sus días. Nicodemo era una figura extremadamente importante. Y empieza a entablar una conversación con Jesús, que es el maestro de maestros. Fíjate que él es un rabí, es un maestro de sus tiempos por igual, y sin embargo tenía conocimiento de lo que supuestamente tenemos que decir es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Si no, no puede pertenecer a esta Corte Suprema, no puede tampoco ser en la categoría o el título que él llevaba como fariseo. Pero sin embargo no entendía nada de lo que es tener fe en Dios, no entendía nada de lo que es pedirle perdón a Dios, no entendía nada con respecto a los sacrificios, por qué se ofrecían. Y estoy seguro que él conocía lo que dijo el profeta Ezequiel. ¿Qué dijo el profeta Ezequiel? Porque el profeta Ezequiel habló de lo mismo que el Señor Jesús le estaba hablando. El profeta Ezequiel habló del Espíritu Santo, de su obra de cambiar el corazón de piedra en uno de carne, donde Dios pudiera establecer sus leyes y sus mandamientos, ¿no es cierto? Fíjense que en el capítulo número 2 de Juan, el Evangelio según San Juan, nos dice, sobre todo en los últimos versículos, versículo 23 sobre todo, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, vean esto, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre.
viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Algo muy interesante para poder ver lo que vamos a estar observando en la noche de hoy. Nos dice que era rabí, un maestro. Este rabí, Nicodemo, le dice al Señor Jesús de noche, versículo 2 del capítulo 3, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense en qué cosa interesante la que dice este hombre. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora, pareciera que todo está muy bien. Recordemos que el Señor Jesucristo le dijo a este grupo al cual pertenecía Nicodemo, le dijo que eran del diablo y que los deseos del diablo que quieren hacer. ¿Se imaginan ustedes de que no querían escuchar de que eran pecadores? Porque ahí está el asunto. Ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham, y por ser descendientes de Abraham tenemos lo que es la salvación garantizada para estar en la presencia de Dios. Con esto es suficiente. Pero Jesús va al problema central de todo. Y fíjense en cuánta gente está lo que es siendo engañada con esto que vamos a ver con respecto a Nicodemo. Porque Jesús le está explicando algo con respecto a las cosas de Dios, y el Señor le pregunta a él, le dice: ¿cómo tú, siendo maestro, versículo 10, eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11, el Señor dice: lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Versículo 15, nos vamos a dar cuenta de algo bien importante en esta noche, es que nos dice a nosotros: todo aquel que cree en Él. Versículo 16, todo aquel que en Él cree. Verso 18, el que en Él cree. Y ese era el problema de Nicodemo, de creer de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el soberano Dios junto con el Padre. Sabemos que has venido como Dios, como maestro, pero no está declarando: sabemos de que has venido como el Salvador. Y si no vemos y entendemos esto, de que Jesús vino para darnos vida eterna y para darnos salvación, que vino para morir por nuestros pecados, y por eso es que yo necesito creer, por eso es que yo necesito tener fe en este Salvador del mundo, porque hay algo que tenemos que observar: lo siguiente: es la decisión más importante del ser humano. Si aceptamos y creemos en Cristo por lo que Él es, y si lo rechazamos, hay unas consecuencias severas. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestras almas están pendientes de una decisión, una sola decisión. Si sé y reconozco que he pecado, necesito entonces el perdón de pecados de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo que impide esto? ¿Qué es lo que impide esto? Vamos a leer en versículos 16 hasta la última parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, vean aquí versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué asunto es? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora fíjense, todo aquel que hace lo malo,
¿Qué pasa con aquellos? Yo quiero preguntar nuevamente, ¿qué pasa con aquellos que dicen, pero yo soy bueno, yo no soy tan malo? Bueno, el asunto está que hemos todos violado por cuanto todos pecamos. Entonces quiere decir que no somos tan buenos. No somos tan buenos. A veces que yo me pongo a hablar y hay un video que miré y me llamó la atención y es una realidad muy... una de las enseñanzas de Ray Comfort. Para aquellos que no lo conozcan, tiene una manera de evangelizar increíble. Entonces él le preguntaba a la gente, porque a él le gusta allá por California, le hace preguntas a la gente y le dice, ¿eres bueno? Sí, yo soy una persona buena. Ok. Entonces, ¿has mentido alguna vez? Y sí, ¿quién no ha dicho una mentira? Entonces, ¿qué hace eso de ti? Si dijiste una mentira, ¿qué hace eso de ti? Yo soy un mentiroso. ¿Robaste alguna vez? Sí, ¿y qué hace eso de ti? No lo digo yo, ¿qué hace eso de ti? Bueno, soy un ladrón. Entonces me acabas de decir que eres una persona buena, pero eres un mentiroso y un ladrón. ¿Puedo confiar en ti? Les quiero dar un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo muy sencillo. Estoy manejando por la autopista, veo un cartel que dice 70 millas por hora. 70 millas por hora. Si la flechita en nuestro carro o en nuestro automóvil nos está diciendo 71, 72, 75, 80, 85, ¿qué es lo que hicimos? ¿Quebrantamos la ley, sí o no? Ustedes dirán, pero es una sola milla. No importa, dice 70, no dice 71. Y lo hemos hecho muchas veces sin que la policía nos vea, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O sea, todo va bien hasta que algo nos pescan. Ahora, ¿qué pasa cuando ese policía registra con su pistolita o su radar y te dice, esta es la velocidad que usted iba? Y usted dice, oh no, yo sí. El indicador de velocidad me acaba de decir que usted iba a tantas millas por hora. Y es la verdad, ¿eh? Pues yo he tratado como diciendo de verdad. Usted sabe que uno actúa de una manera... Yo no sabía que yo iba a esa velocidad. Vamos a pagar porque nos da una boletita, nos dice cuánto tenemos que pagar por cada milla. Vamos con esa boleta, tenemos que presentarnos delante de un juez. Y se imaginan estar delante del juez y decirle, señor juez, primera vez que me pescan, yo soy bueno. ¿Qué es lo que ese juez va a decir? Usted le dice, juez, le prometo que no lo voy a hacer nunca más. Se lo prometo. Si es un buen juez, ¿qué es lo que nos va a decir a nosotros? Tiene que pagar. Porque usted quebrantó la ley. Y esto le va a enseñar que a la próxima el castigo puede ser más severo. Si seguimos nos pueden quitar la licencia. ¿Sabes qué? Esas son las leyes que hay entre los seres humanos para protegernos a nosotros. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, nos dice lo siguiente: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel Dios a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a ir ante Dios. Dios, yo soy bueno. Bueno, de acuerdo al libro, me indica que dijiste más de una mentira. ¿Sabes cuántas? No sabía. Y estas son las palabras que dijiste, esto es todo lo que ocasionaste, hiciste tanto mal, hiciste lo otro.
En Apocalipsis capítulo 20 nos dice con respecto al juicio final, que dice que los libros fueron abiertos y dice que fueron todos juzgados a todos aquellos que rechazaron el Evangelio de verdad y según sus obras, dice allí, según sus obras. El autor a los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice que es un hervor de fuego, es un hervor, dice que hay una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego. Y algunos pensarán, Dios no puede ser eso, porque si Dios es amor... Pero mis hermanos, Él dijo, el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. La ley nos está condenando, la ley de que somos pecadores. Entonces, nos está dando mensajeros durante toda la historia, nos ha dado profetas, nos ha dado el Señor Jesucristo, nos ha dado a lo que son los apóstoles, está dando a cada uno de los ministros de Dios, nos dio a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Y quiero hacer una pregunta. ¿Por qué fue Cristo Jesús a la cruz? Para pagar la deuda que tú ni yo podíamos pagar. Mis hermanos, es una cosa, dice que por nosotros, el que fue sin pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no nos va a castigar cuando castigó a su Hijo? Pero ustedes dirán, no, pero fueron los romanos los que lo castigaron. Hay una cosa que tenemos que entender, lo siguiente, Isaías 53 nos dice de que fue molido por nuestros pecados. Una cosa es el dolor físico que Jesús tuvo que sufrir, pero mis hermanos, el pecado de toda la humanidad fue puesto sobre Él. Jesús tuvo que pegar un grito tremendo en el dolor y la agonía que tenía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me estás abandonando? El que estaba sufriendo el castigo de nuestra paz fue puesto sobre Él. Él murió una muerte horrenda, sufrió el castigo a favor de todos aquellos de nosotros que hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Mis hermanos, todo el que hace lo malo, el odio y el desprecio a Jesús viene porque nadie quiere que nos diga a nosotros de que somos pecadores. Queremos completa libertad para mentir, queremos tener completa libertad para robar, queremos tener completa libertad para ser infiel a nuestra pareja. Queremos tener lo que es droga, borracheras, hacer trampa a los amigos, hacer trampa a los familiares, en las compañías. Y fíjense en que el Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 5 de Juan, dice, no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. No quieren. ¿Por qué? Bueno, fíjense ustedes, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, dice qué cosa, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo que nos está diciendo es que el ser humano se goza en hacer cosas malas. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Vamos a ir a Juan 9, yo quiero mostrarles un poquitito con respecto a cómo somos cada uno de nosotros. Pero en Juan capítulo 9, versículo número 8, hay un ciego que fue sanado por Jesús. Ahora vean esto, hay un ciego que fue sanado por Jesús. Vean el verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Vayamos al versículo 20 ahora. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, presten atención a esto, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Y los judíos, les voy a mostrar ahora quiénes eran. Era el Sanedrín, era lo que son estos fariseos, al cual pertenecía Nicodemo. Los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Verso 24 a el 34 ahora. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron,
da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre, Jesús, es pecador. Entonces el ciego respondió, él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se los he dicho y no han querido ¿qué? No han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y le injuriaron, lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Vean, este es el mendigo ciego, le está diciendo a estos fariseos algo importantísimo. Le está diciendo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¡Oh, wow! Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron. Salte de acá. El ciego les había dicho esto. Dios no escucha a los pecadores como ustedes dicen. Ustedes dicen que Jesús es un pecador, pero Dios no escucha a los pecadores. Sin embargo, este Jesús, ustedes podrán decir lo que quieran, pero este Jesús a mí me abrió los ojos. Y ustedes no lo quieren entender, no lo quieren creer. Vean el capítulo 10 y versículo 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos, entre los fariseos y saduceos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Tenemos acá a dos grupos dentro del mismo. Escucharon que era ciego, vieron que era ciego, ahora está viendo, hubo testigos que lo conocían. Ahora yo quiero que vean algo más. Y quiero comprobarles a ustedes con respecto a este grupo quién era, donde pertenecía Nicodemo. Vamos al capítulo 9 nuevamente de Juan y vean el versículo, vamos a ver el verso número 13 y después vamos a ir al 18. Verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ahora vean el verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. ¿Delante de quién lo trajeron? ¿Lo llevaron ante quién? Verso 13. Ante los fariseos. Al que había sido ciego. Verso 18. Pero los judíos, los fariseos, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido. Entonces lo que empezamos a notar aquí es lo siguiente, mis hermanos. Este grupo, vez tras vez, que dicen estar bajo una religión y que son los guías espirituales de una nación, estaban siendo confrontados con su pecado. Cristo vino a traerle la luz, Cristo quería que ellos fuesen salvos, pero sin embargo su amor por el dinero, porque eran avaros, eran gente que estaban interesada nada más que en las riquezas, eran gente que no estaba interesada en el bienestar del pueblo. Jesús hacía en el día de reposo, hacía todos los milagros, y yo me preguntaba por qué Jesús parecía que tenía ganas de irritar a esta gente. Pero es que el Señor es Señor del sábado, es del domingo, del viernes, del lunes, es Señor de todos los días. El Señor produjo el sábado para que el ser humano descansase, para eso es. Y entonces encontramos que este grupo ahora está confrontado, no solamente con este ciego, se confrontan con lo que es Lázaro. A Lázaro lo conocían. Déjenme decirle, ¿cómo sé eso? Porque en el capítulo número 11, versículo 31, entonces los judíos que estaban, cada vez que ustedes vean judíos en plural, quiere decir que estaban los fariseos ahí. Entonces los judíos que estaban en casa con ella,
y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Versos 36 y 37. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba, cómo Jesús amaba a Lázaro. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, fíjense, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Verso 45 al 47. Tienen una reunión entre ellos, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y al final, verso 57 de ese capítulo, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, Jesús lo manifestase para que le prendiesen. Mis hermanos, Jesús fue una amenaza para la organización religiosa organizada de sus días. Religión organizada de sus días. Recordemos que toda religión, toda secta, todas las filosofías están diciendo no existe Dios, no hay Dios, el universo se creó a sí mismo. Están diciendo, por ejemplo, que Jesús no es quien dice ser. Niegan que Jesús es el Mesías, de que Jesús es Dios, que es el único Salvador. Todos aquellos que están en contra de Cristo, el espíritu del anticristo, mis hermanos, se ha levantado desde el momento que el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, vino a esta tierra para declarar el problema que tiene la humanidad. Por eso es la lucha en este mundo. Por eso es la lucha y la guerra que tenemos en estos días, mis hermanos, y se va a poner peor de lo que nosotros nos imaginamos. Jesús, a pesar del rechazo de todos estos, Él dio su vida. Y tenemos que entender algo, que fue crucificado para exhibir, mis hermanos, cuando vemos la cruz, está exhibiendo lo horrible que es, la condenación que viene a todos aquellos que rechacen a Cristo Jesús. Mis hermanos, si Jesús tuvo que sufrir lo que sufrió, oh, mis hermanos, por eso el autor a los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, ¿por qué se enoja Jesús con todos ellos? ¿Por qué está enojado Jesús con todos ellos? Porque Jesús estaba enojado. Hay una guerra que existe. Ustedes lo pueden ver después allí, por ejemplo, en Mateo 23 y el versículo número 13. Hay una guerra. Yo no he venido a traer paz, ha venido a traer espada, disensión por esta razón. Porque hay personas que no quieren escuchar la verdad. Hay personas que no quieren escuchar de que estamos en pecado, de que nos vamos a ir a un infierno que fue creado para Satanás y sus ángeles. Y Jesús vino para comunicar esa verdad. Vino para decirnos lo que va a suceder después de la muerte. No tengan miedo a los que matan al cuerpo, pero sí tengan miedo a aquel que tiene potestad para enviar un alma al fuego eterno. El Señor está siendo honesto. El Señor está... Ven ustedes, ¿por qué un mentiroso va a ir a morir en una cruz de una muerte tan horrible? Si no hubiera peligro para toda la humanidad. Este Jesús estaba dispuesto a recibir los golpes, a recibir un castigo atroz, con tal de que nosotros podamos entender la verdad, que viene algo serio. Y entonces, en Mateo 23, verso 13, mas hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. No quieren. Mis hermanos, las religiones no quieren que veamos que Jesús es el Salvador. Las religiones no quieren que el ser humano tenga vida eterna. ¿Por qué hay tanto rechazo? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué nos excomulgan? ¿Por qué es que nos sacan y nos dicen, oh, te hiciste cristiano? Es lo peor. ¿Por qué es lo peor? ¿Por
qué es lo peor? Si el Señor vino para perdonarnos de los pecados. ¿Por qué es lo peor si vino para darnos vida eterna? ¿Por qué es lo peor cuando vino a traer paz al ser humano? ¿Por qué es lo peor? Pablo escribe esto en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Te has puesto a pensar que las escuelas quieren evitar lo posible para que no se hable de Cristo Jesús? ¿Te has puesto a pensar, vuelvo a repetir mis hermanos, hay veces que no nos estamos dando cuenta, pero se avecina una tormenta y déjenme decirles, las nubes se están poniendo cada vez más negras y cuando la tormenta empiece a desatarse les voy a decir algo. Van a ser muy poquititos los que dicen ser cristianos que van a seguir a Cristo Jesús y ahí se va a revelar quién es verdaderamente de Cristo y quién no. Lo estamos diciendo desde ahora porque tenemos que entonces definir si somos cristianos o no. Hay algo que tenemos que notar, es lo siguiente. ¿Te has dado cuenta que en Navidad, yo no sé cuántos de ustedes tengan la libertad de poner que Cristo es el Salvador del mundo en su patio? Enseguida van a venir gente que va a decir, quiten eso. No podemos decir más Christmas. Tenemos que decir holidays. No digan Christmas, porque Christmas tiene que ver con Cristo. No hablen de Cristo en las escuelas. No oren, no Biblia. No creemos a este Dios en la institución gubernamental. Miren, estos días estaba mirando con respecto a la Constitución. Estoy fascinado con la Constitución. Es un documento increíble. 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 En la primera enmienda de la Constitución establece que el Congreso, presten atención a esto, que el Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de la religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma o restringir la libertad de expresión o de prensa. Podemos tener iglesias, no hay restricción. Sin embargo, vean ustedes, no hablen en contra de grupos minoritarios en Estados Unidos porque van a ir a la cárcel. No hablen en contra de este otro grupo, no hablen en contra de esto. Jesús tiene que ser borrado de las escuelas. La evolución tiene que ser... Déjenme decirles que en estos momentos las escuelas, aquellos están revisando ahora si la evolución es algo bueno para enseñar a los chicos o no. Ojo, miren cuánto tardaron. La evolución, y con esto vamos a ir terminando. La evolución. La ciencia se basa en lo que es un experimento que se repita y toman notas, entonces se puede dar como un hecho. Si algo vuelve a suceder de la misma manera y lo registran, está confirmado. Si no, de lo contrario, son todas teorías. ¿Qué es una teoría? Puede ser que haya sido así, pero no hay seguridad. ¿En qué parte de la historia nos dice que alguien registró cómo vio un mono o un gorila que se convirtió en hombre o mujer? La ciencia nos explica a nosotros, estaba mirando una de las grandes mentes de la ciencia, dijo, la vida en el planeta se hizo porque un meteoro gigante se estrelló contra la Tierra y entonces como tenía agua, los microorganismos de esa agua se convirtió en esto, en los árboles y después el ser humano salió de... Y yo dije, ¿un meteoro? Agua, microorganismos del espacio y entonces salimos nosotros.
Y yo dije, oh, tiene mucho sentido eso. No, es que antes existía una civilización en Marte y los marcianos se vinieron aquí a la Tierra y nos dejaron esto y después se fueron y entonces la civilización en Marte desapareció, pero ahora estamos nosotros los seres humanos aquí. Y yo dije, oh, tiene mucho sentido eso. Y la gente cree todas estas cosas. En lugar de escuchar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. E hizo el hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué hace más sentido? Si el mismo Darwin, él mismo de su propio puño y letra, dijo que él decía no estar seguro de lo que él había escrito. Él dijo eso. ¿Podemos creer entonces en que una rana se convirtió en un dinosaurio y el dinosaurio se convirtió después en una mariposa y todo esto? Pero yo quiero concluir con esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino para condenar al mundo, sino que vino para salvar al mundo. Tenemos a este Jesús que vino a declarar lo malo que es nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás feliz como eres? ¿Completamente feliz? ¿Te gusta ser mentiroso, mentirosa? ¿Te gusta ser una persona que se guía por hipocresía? Porque, déjeme decir, hay muchos que nos muestran un rostro, pero por detrás es otra cosa. Y Jesús viene aquí Jesús y empieza a presentar el Evangelio de verdad, de que todos estamos en necesidad de un Salvador. Nos vino a decir la verdad, la luz vino a alumbrar nuestras obras, qué malas que son. Fíjense en los gobiernos, los días de hoy es una cosa, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando alrededor. Estamos en peligro que el gordito norcoreano se le roncó en la noche de tirar una bomba atómica y que mueran millones. ¿Y qué? ¿No sabe que al tirar esa bomba perjudica al planeta, mata a millones de personas, no por un día, pero por años, van a pasar años, y todavía este anormal está pensando si va a tirar la bomba o no, y todavía se está haciendo el agrandado que si Estados Unidos se viene contra mí y los americanos están, sí, pues nosotros, oye, qué tontería más grande. Que exista hambre en Centroamérica y en Sudamérica, que exista hambre en el Asia, que exista hambre en el Medio Oriente, que exista hambre en el África. ¿Por qué hay personas que están sufriendo si hay tanta comida en el mundo? ¿Cuánta comida tiramos nosotros a la basura? ¿Cuánto nos damos el lujo de decir, bueno, ya van 2 días que estoy comiendo arroz con habichuelas, frijoles, no sé cómo le quieran llamar? Frijoles refritos, qué sé yo. Entonces tiramos. Porque ya no queremos seguir comiendo esa misma comida. Y hay otros que están desesperados, yéndose a los basureros, tratando de buscar algo para llevárselo a la boca. Qué ilógico el mundo en que vivimos. Pero es todo por culpa del pecado. Y aquí viene Cristo y dice, esta es la luz que vino a alumbrar. Pero dice que la gente amó más las tinieblas que la luz. La gente prefiere más que muchos chicos mueran drogadictos. La gente prefiere más que los jóvenes y todos
se estén emborrachando y se estrellen y se maten, y saben, tienen estadísticas de cuánta gente borracha mata por año. Pero no detengamos eso. Tenemos las estadísticas en Colorado que desde que se legalizó la marihuana, mis hermanos, han existido no sé cuántos accidentes que saben que fue producto de eso. Entonces en la inteligencia humana vamos a poner esto y legalizarlo en todas partes porque sabemos que la marihuana va a producir accidentes y va a matar a otros, pero qué bueno, vamos a legalizarlo en todas partes. No tiene sentido. Pero sin embargo, lo que encontramos es lo siguiente, que la gente, los hombres, los gobiernos prefieren más estar en tinieblas y escuchar mentiras que escuchar la verdad de nuestro Dios. ¿Estás dispuesta a ser ese seguidor de Cristo que te pares delante de quien sea para decir que este Jesús es bueno, es lleno de misericordia, es uno digno de seguirlo? La decisión es nuestra. Y cierro con esto. Nuestra ciudad necesita escuchar la verdad. Y si las cosas no están mejorando, es por causa de una iglesia que no ha sabido definir si son seguidores de Cristo o no. Porque un seguidor de Cristo no tiene miedo a lo que el mundo puede hacer. No tiene miedo. Y por lo tanto, mi hermano y mi hermana, tenemos que definir si somos seguidores de Cristo y si estamos dispuestos a pagar el precio cuando vemos que el mundo cada vez está peor. Cada vez está peor. Si no, miren lo que sucedió en esa iglesia allí en San Antonio. Niños y una mujer embarazada. Y que este hombre se le dio por disparar a todo. El fin de él era haber acabado con toda vida que estaba en esa iglesia ese día. ¿Estamos orando? ¿Estamos suplicando? ¿Estamos rogando y llorando, pero doblando rodillas, mis hermanos, porque nos duele la situación de nuestra ciudad, de nuestros países? ¿Hay clamor? ¿Hay gemido de parte del pueblo de Dios? ¿Hay una adoración real hacia este Dios que merece toda la honra y la gloria, que un día vamos a tener que dar cuentas? ¿O es que sigamos con el mundo? Vamos a orar y vamos a suplicar a nuestro buen Dios que produzca ese cambio en nuestras vidas, porque la necesitamos. Las tinieblas es ahora la que está ahogando a la luz, cuando tiene que ser todo lo contrario. Padre que estás en los cielos, entendemos por qué el mundo odia tanto a Jesús. Porque vino a declarar que nuestras obras eran todas malas. Señor, pueden haber personas que tengan buenas intenciones para con otros, pero aún está el asunto de que hemos mentido, de que hemos robado, de que hemos visto, o nos dice allí que de cada palabra ociosa vamos a dar de cada cuenta, de cada una de ellas en el juicio. Hay muchas cosas que están en nuestra contra. Sin embargo, tu Hijo Jesús vino para poner las cosas en orden y perdonarnos de todas nuestras ofensas. Y de tal manera lo ha hecho que expresó esto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en la verdad, que crea en Cristo, sea salvo y no se pierda. Señor, tenemos los dos caminos enfrente, el camino angosto y el camino ancho. Y nos dice que son muchos los que entran por el camino ancho porque la gente quiere seguir en sus drogas, quiere seguir en sus borracheras, quiere seguir en todas las cosas que sabemos que está en contra de tu palabra.
y te pido tu misericordia, por favor. Nos ponemos en tus manos, bondadoso Señor, te pido y te suplico, cámbianos, Señor. Porque yo sé que hay hijos tuyos en esta noche que están suplicando y están rogando de que quieren ser distintos, que quieren ser valientes, que mi Dios hay que luchar por la unidad, que hay que batallar en contra de todas estas fuerzas que quieren dividir y quieren ver una iglesia indefensa, quieren ver una iglesia débil. Y en esta noche suplicamos bondadosamente que hoy se levanten hombres, mujeres, jóvenes, niños, que puedan decir, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardarme y salvarme. Padre, nos ponemos en tus manos y te suplicamos que vayas preparándonos para lo que viene en camino. Porque bendito Dios, ya esto está por caer, está todo por ver, Señor, que el mundo está ansioso por ver cómo se levanta este anticristo en su nuevo orden mundial. Lo están predicando los gobiernos, lo están predicando gobernantes de todas las naciones, un nuevo orden mundial. Lo vemos en la televisión, en los programas de televisión, lo vemos en las películas que hablan de este gobierno, nuevo orden mundial. Lo enseñan en las escuelas, en las universidades. Gracias, Padre. Gracias por la fuerza que nos vas a dar cuando llegue el momento. Gracias, bendito Dios, porque en medio de las persecuciones tú vas a estar con tu pueblo. Ayúdanos a ser fuertes en estos tiempos tan duros de adversidad que se nos viene encima. Te lo pido y te lo suplico, Señor. Por último, si hay una persona en esta noche, Señor, que esté aquí y no tenga a Cristo Jesús, yo te ruego, bendito Dios, me duele el corazón, te pido por esa alma, Señor, que esta noche venga a conocer cuánto sufrió Cristo Jesús por declarar la verdad. Y cuánta lucha quisieron ahogarlo para que no compartiera esa verdad. Pero sin embargo Él fue hasta el fin, no se detuvo, Él llevó la cruz, no importa que lo hayan insultado, no importa que lo hayan acusado de algo que Él no cometió. Pero sin embargo lo colgaron en aquella cruz como un pecador. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Jesús, y gracias te damos, Espíritu Santo. Llévanos con bien a nuestros hogares, te lo suplico. Protégenos de todo mal en esta semana. Cuida a nuestros niños en las escuelas. Protege a los jóvenes en sus trabajos y en las universidades y a cada uno de tus hijos que están aquí representados cuando vayan al trabajo o hagan lo que tengan que hacer. Te lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él sea toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Por favor, no te vayas sin saludar a una persona que está al ladito tuyo. Nuevamente, Saúl, Dios te bendiga.